Antes de que el mundo fuera hablado, antes de que palabra alguna emergiera del abismo original, hubo un soplo. Antes de que el hombre pudiera rezar, pedir, suplicar, ya respiraba. Y es ese gesto primordial, esa comunión muda entre la criatura y su origen, lo que fue olvidado bajo las capas de la historia, de la doctrina, del tiempo. No caímos de la gracia por error o rebeldía, sino por el más sutil de los olvidos, el olvido del aliento que nos une ininterrumpidamente con lo divino. El libro de los respiraderos no es solo un manuscrito rescatado de la penumbra de los siglos. Es, en esencia, un código de regreso, un recordatorio de que la distancia entre el alma y Dios no es real, sino el resultado de una pérdida de conciencia, de una ruptura en el hilo sagrado del aliento consciente. No es la creencia la que nos restaura, ni el rito externo, ni la repetición de fórmulas. Es la simple honda y antigua memoria de que cada respiración es pacto, es nombre, es alianza viva. El Zohar lo expresa con el lenguaje de los sabios. El espíritu de vida sopló sobre la faz de la tierra, y en ese soplo, la creación reconoció a su creador. Cada vez que el hombre respira, el santo se recuerda a sí mismo en él. Esta enseñanza, envuelta en misterio durante generaciones, nos recuerda que la respiración nunca fue solo biología. Es la huella de lo sagrado en la carne, la firma invisible de lo eterno en la experiencia diaria. Es, literalmente, el nombre de Dios entrando y saliendo de nuestro cuerpo, instante tras instante. En el Evangelio de la Verdad, texto gnóstico ignorado por las iglesias, pero resguardado por los corazones despiertos, se lee: el olvido no vino al mundo por voluntad del Padre, sino porque el conocimiento no fue comprendido. Quien se acuerda de sí mismo, vuelve a respirar con el uno. Así, el olvido del aliento es el primer velo, la respiración consciente, el primer acto de regreso. No hace falta ascender a cielos lejanos, ni descender a abismos inexplorados. Basta con reconocer que el pacto original jamás fue roto, sigue vivo en cada inspiración y en cada exhalación, aguardando a ser recordado. La respiración es el puente. Cada vez que se cruza con atención, el alma se reencuentra con el espíritu, y la vida entera vuelve a recobrar su sentido y su linaje divino. Los antiguos manuscritos esenios, guardianes de la práctica secreta, decían en voz baja: el Altísimo camina en el jardín del hombre cada vez que el aliento es ofrecido en silencio. No busques su rostro fuera, respira, y su nombre se levantará en tu pecho. Que este libro sea para ti umbral y espejo, guía y llamada. Que no te invite solo a leer, sino a recordar con el cuerpo, a restaurar la comunión directa que nunca estuvo perdida, solo cubierta por el velo del olvido. Porque antes de toda oración, hubo respiración. Antes de todo dogma, hubo soplo. Y antes de que tu boca pudiera pronunciar un nombre, Dios ya se nombraba en tu aliento. El libro de los respiraderos. Escrito y publicado por Escucha tu Subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al video. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. Pum. El silencio que sostiene todo sonido. Antes del primer aliento, antes de que el pecho humano se expandiera por primera vez en la matriz materna, hubo un silencio. No uno vacío ni frío, sino un silencio vivo, denso, inmenso, matriz de todo sonido, cuenco que sostiene sin límites todo lo que será dicho. A ese silencio no se le llega con la boca cerrada, sino con el alma abierta. Y aunque no se pueda explicar, sí puede ser habitado. En el origen de la creación, según la sabiduría cabalística, no hubo un estallido sonoro, sino una contracción. El Ein Sof, el infinito sin forma ni nombre, no comenzó creando, comenzó retirándose. Según el Etz Chaim de Isaac Luria, Dios se contrajo en sí mismo en un acto llamado Tzimtzum, dejando un espacio aparente de vacío donde pudiera surgir lo otro. Pero ese vacío no era ausencia, era posibilidad pura. Allí habitaba el silencio que sostenía ya en germen todas las palabras, todos los sonidos, todos los nombres aún no pronunciados. Ese silencio no es la negación de la voz, sino su madre. Es el ruaj anterior al verbo. Es la vibración no manifestada,
el primer latido antes del ritmo. El Zohar lo sugiere cuando dice que la sabiduría fue engendrada en la oscuridad del pensamiento oculto, donde aún no existía ni palabra ni forma. Ese punto inicial, infinitamente silencioso, contiene más que todo lo dicho desde entonces. En la Cábala el Ruaj representa el espíritu o aliento animado, pero en niveles más profundos está vinculado a Ruaj HaKodesh, el aliento santo, soplo inspirador que no se produce, sino que se recibe desde el plano más allá del entendimiento. No es un aire físico, sino una conciencia invisible que solo se capta cuando uno deja de interferir. El Sof del Ein Sof no puede hablar, porque al hablar se limitaría. Su lenguaje es el silencio, un silencio que no calla crea. Este silencio fue también observado por los sabios alejandrinos como Filón, quien, influido por las ideas hebraicas y griegas, escribió que el Logos no fue el comienzo sino el mediador. Antes de él estaba el silencio eterno de Dios. Para Filón el Logos, la palabra divina, no surgía de un Dios parlante, sino de un Dios profundo. Un Dios cuyo silencio era más elocuente que todo sonido posible. Aleister Crowley, en sus tratados sobre magia respiratoria y el soplo místico Magic in Theory and Practice, sugiere que todo ritual mágico debe comenzar en el silencio absoluto. El mago no emite el sonido como un mero gesto, lo extrae del vacío. Lo que no surge del silencio, afirma, no tiene poder, porque no ha descendido de las regiones superiores. El verdadero verbo mágico no se dice, se encarna desde el centro sin nombre. En la tradición sufí, esta idea resuena con el concepto del Nafas al-Rahman, el soplo del compasivo, que se considera la primera manifestación del ser. Pero incluso ese soplo, dicen los místicos, está sostenido por un silencio divino que le antecede. Dicen que antes del Nafas, Dios era solo Él consigo mismo, y que cuando deseó ser conocido, no gritó, respiró. Y esa respiración contenía la esencia de todas las criaturas. Pero su poder estaba en que surgía de una quietud inconmovible, de un silencio que no necesitaba ser llenado. La razón por la que este silencio parece inaccesible al hombre moderno, es que hemos confundido lo sagrado con lo expresado. Creemos que algo es verdadero si puede ser explicado, probado, dicho. Pero el alma no se alimenta de palabras, se nutre de esa vibración que no pasa por la garganta, sino por el centro que late más allá del pensamiento. Cuando cierras los ojos, y no pides, y no nombras, y no proyectas, comienza a emerger algo, una presencia sin forma, un temblor sin nombre. Eso es el silencio, no es el fin de la palabra, es su origen. Todo lo que ha sido dicho por los sabios antiguos parte de aquí. El soplo mágico de Crowley, el aliento eterno de los textos esenios, la expansión cósmica de los hinduistas, incluso el hálito creativo de los alquimistas medievales, todos comienzan desde este útero inmaterial que no emite sonido, pero lo contiene todo. El libro de los respiraderos no comienza enseñando a respirar, comienza recordando que antes de todo aliento, ya habitabas un silencio, uno que no es tuyo, ni del mundo, sino del origen mismo de Dios en ti. Solo al entrar en este silencio puedes recordar por qué fuiste exhalado al mundo. Solo allí el alma deja de buscar y empieza a escuchar sin forma, sin expectativa, sin nombre. En ese vacío fértil, cada célula comienza a recordar su misión vibratoria. No porque alguien se la diga, sino porque siempre lo supo. Hay que entrar sin ropas mentales, sin teologías, sin afirmaciones, sin miedo. El silencio no se conquista, se rinde uno ante él, como quien deja de luchar con el agua y se deja llevar. Al hacerlo, algo se enciende, un calor distinto, una certeza que no viene de la cabeza, un pulso que no vibra, pero está. Y entonces, solo entonces, aparece el primer aliento, no como necesidad biológica, sino como respuesta divina. El soplo que te hace no humano, sino divino encarnado. Ese es el primer respiradero, el no respirar, el no sonido, el no nombre. En las próximas páginas, nombraremos lo innombrable, pero no para encerrarlo, sino para liberar sus puertas, para recordar que lo sagrado no comienza cuando hablamos, sino cuando callamos y escuchamos el silencio que sostiene todo sonido. Ese silencio eres tú, antes de ti, dentro de ti, después de ti, y si logras habitarlo, no necesitarás ninguna palabra para volver a casa. Capítulo 2.
El aliento de Dios no cesa. No hay instante en que Dios haya dejado de respirar. No existe segundo en que el Eterno haya detenido su exhalación. Todo lo que ves, todo lo que eres, todo lo que late, es el fruto de un aliento que no conoce interrupción. Este capítulo no habla de respiración como función fisiológica, sino del aliento como sustancia de Dios en continuo despliegue. Desde las alturas celestiales descritas en el libro de Enoc etíope, hasta los susurros invisibles del prana en los Upanishads y las imágenes iniciáticas del Génesis leídas en clave hermética, se alza una verdad que el alma siempre ha sabido, pero la mente olvidó. Respiras porque Dios respira a través de ti. El Génesis dice: y formó el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Génesis 2 y 7 et. Muchos han leído este pasaje como origen mítico del ser humano, pero el texto no relata un suceso pasado, relata un acto perpetuo. El verbo sopló, en hebreo vayipaj, no indica una acción terminada, sino un flujo que sigue ocurriendo. No es sopló una vez, sino sigue soplando en él. No se trató de un gesto aislado. El Eterno no infundió su aliento y luego se apartó. Cada respiración que ocurre en este plano, ya sea de hombre, árbol o estrella, es el rastro vivo de un aliento que jamás fue retirado. Este principio está magistralmente expresado en el libro de Enoc etíope, cuando describe a los ángeles como los que no cesan de respirar luz, y muestra cómo los justos se alimentan del soplo del Altísimo. Enoc no habla en metáforas poéticas, habla de una estructura de existencia. Todo ser se sostiene en pie porque algo invisible, un aliento original, lo mantiene vibrando dentro del soplo divino. Pero ¿qué es ese aliento si no es aire? Los Upanishads lo llaman prana, y lo definen como la energía primaria que penetra y forma todos los mundos. No es oxígeno, no es molécula, no es viento, es inteligencia viva, es la esencia pulsante de Brahman, el absoluto. El prana no solo anima, conecta. Donde hay prana, hay vínculo directo entre lo visible y lo invisible, entre lo manifestado y lo no manifestado. El prana es el carro de lo divino, dice el Chandogya Upanishad. A través de él el alma viaja de mundo en mundo. Esta enseñanza sugiere que respirar no es mantener el cuerpo, sino abrir portales entre planos. Y si esto es cierto, como sabían los sabios de antaño, entonces todo problema, todo dolor, todo extravío humano puede rastrearse a un solo hecho: el olvido de que somos una exhalación continua de Dios. Cuando se corta la conciencia del aliento sagrado, no se corta la vida, pues el cuerpo sigue funcionando, pero sí se interrumpe el canal de recuerdo. La respiración se vuelve mecánica, no mística. El cuerpo vive, pero el alma duerme. El aliento no es movimiento físico, es puente de luz. Es el modo en que el Eterno desciende a su creación sin fragmentarse, sin limitarse, sin perderse. Cada inspiración no es una entrada de aire, sino una entrada de luz. Cada exhalación no es descarga de carbono, sino donación de presencia. Y ese puente no está fuera, eres tú. Cuando inspiras, si lo haces desde la conciencia, estás diciendo: yo recibo. Cuando exhalas, desde el mismo centro, estás diciendo: yo devuelvo. Así se sostiene la danza eterna del uno en lo múltiple, del eterno en lo efímero. Crowley lo insinuaba sin rodeos: el verdadero mago no respira para vivir, vive para respirar el misterio. Y tenía razón, pues no hay acción más sagrada que el respirar consciente, no como técnica, sino como reconocimiento. Porque si el aliento de Dios no cesa, entonces todo lo que está vivo es parte de su voz aún pronunciándose. Cada criatura es una sílaba viva, cada alma, una letra en el nombre que aún se está diciendo. El libro de los respiraderos enseña que el alma no nace, sino que es expirada, y que su regreso no es un juicio, sino una inhalación divina. Dios te exhala al mundo, y al recordar, te inhala de vuelta. Te das cuenta, no estás separado, no viniste, no fuiste arrojado, fuiste soplado. Y lo que eres no depende de ti, eres el aliento que Él sigue dando. Esta comprensión transforma todo. Ya no buscas a Dios en templos, en textos o en milagros externos. Lo buscas en tu pecho, en ese instante en que el aire entra sin esfuerzo y tú simplemente lo reconoces. Ese instante, ese gesto,
Es Él aún diciendo, yo soy a través de ti. Respira, no porque lo necesites, sino porque Dios aún desea manifestarse en ti. Respira, no para calmar la ansiedad, sino para abrir las puertas de tu templo vivo. Respira, no para sanar, sino para recordar que nunca fuiste roto. Y mientras más lo hagas, menos tú quedarás, porque no se trata de controlar el aliento, sino de rendirse ante él. No se trata de manipularlo, sino de dejar que él te vuelva a formar, como barro sagrado que toma forma en el soplo del Uno. En la tradición esenia, se decía que quien respira consciente del Santo, se convierte en resonancia, y quien respira olvidado de él, se convierte en eco. Por eso este libro comienza con el silencio, pero continúa con el aliento, porque lo uno prepara lo otro. Y cuando el alma comprende que Dios jamás dejó de exhalarte, comienza a vivir sin miedo, sin duda, sin interrupción. Eres el aliento eterno de Dios, y ese aliento no ha terminado de decir tu nombre. Capítulo 3. El cuerpo como flauta sagrada. No somos cuerpo con alma, sino alma que ha tomado forma musical. El cuerpo, ese vehículo que solemos reducir a carne, hueso y hábito, es en realidad un instrumento sagrado de viento, una flauta hecha de materia viva, moldeada para resonar con el aliento del Eterno. No es metáfora, es estructura. La fisiología humana, observada desde la sabiduría oculta, no es un sistema cerrado, sino un canal abierto de expresión vibratoria. El Sefer Yetzirah, uno de los textos más antiguos de la Cábala, declara que con 32 senderos de sabiduría grabó Dios las letras en el alma, el cuerpo y el espacio. Cada letra hebrea corresponde a un sonido, cada sonido a una función vital, y cada función vital a un órgano. En esta visión, el cuerpo no es una máquina, sino un instrumento que reproduce el alfabeto de Dios. No se trata de que el alma habite el cuerpo, se trata de que el alma sople a través de él, como un músico celestial haciendo vibrar su caña divina. El corazón, según los sabios del Zohar, emite el sonido Aleph, la vibración del uno silencioso, mientras los pulmones son doble, el aliento que respira hacia adentro y hacia afuera. El hígado, portador de emociones densas, resuena como Gimel, el impulso que quiere moverse hacia la justicia o hacia el desequilibrio. Así, cada órgano vibra no solo con sangre, sino con lenguaje sonoro, con letras sagradas que no se pronuncian con la boca, sino con la función. Y aquí, el cuerpo se vuelve escritura viviente. Los taoístas también sabían esto. En su medicina alquímica, cada órgano está vinculado a un sonido y a una emoción. El pulmón vibra con la tristeza y emite el sonido S para liberarla. El hígado, con la ira, responde al sonido SH. El vaso, centro de la preocupación, se alinea con un murmullo profundo. Estos no son ejercicios de relajación, son prácticas de resonancia. Lo que se mueve no es solo aire, es conciencia vibrando a través de la forma. Para los antiguos egipcios, el cuerpo era el Sa, el vestido sonoro del alma. Cada parte del cuerpo era una nota en la partitura del Ka. El libro de los respiraderos afirma que cuando una persona respira sabiendo que su cuerpo es un instrumento, ese aliento ya no es solo vital, es creador. El flautista divino que sopla no está fuera, está dentro, y está tocando a través de ti. Cada respiración que haces, si es consciente, genera una nota que se suma a la sinfonía cósmica del verbo en expansión. Y si respiras sin conciencia, las notas suenan mudas, como cuerdas apagadas de un arpa sin alma. Esto no significa que debas estudiar anatomía, ni convertirte en experto en fonética sagrada. Significa que debes recordar que cuando suspiras, estás pronunciando una nota, que cuando hablas, no estás produciendo sonido, estás liberando energía estructurada, que tu garganta no es un conducto, sino una flauta de cuerdas etéricas, y que tu estómago, tus ojos, tus costillas, tus venas, son secciones de un mismo instrumento. El cuerpo vibra. La pregunta es, ¿con qué aliento? Si respiras con temor, vibras bajo. Si respiras con ira, desafinas. Si respiras con certeza de que eres el instrumento de Dios, entonces no produces música, te conviertes en música. Y aquí ocurre lo inaudito, la sanación. No porque el cuerpo se repare, sino porque regresa a su frecuencia original. El cuerpo no necesita ser arreglado,
necesita ser afinado. La enfermedad no es castigo ni error, es una nota disonante mantenida por demasiado tiempo. Y cuando el aliento vuelve a entrar con conciencia, la nota se corrige, la sinfonía se reordena, y el cuerpo canta de nuevo en armonía. Es por eso que los esenios, en los textos perdidos de los respiraderos, decían que el cuerpo no es templo de Dios, sino su instrumento. El templo se habita, el instrumento se expresa. No viniste solo a conservar este cuerpo, sino a permitir que Dios soplara a través de él. No necesitas hablar para emitir tu sonido, solo respira. Respira como si cada célula esperara ese aire como instrucción vibratoria. Respira como si tu corazón supiera que está latiendo al ritmo de una sinfonía mayor. Respira como si tú no fueras tú, sino la flauta que el Eterno está afinando para una obra que ya comenzó y cuya partitura está escrita en estrellas, órganos, glándulas y silencios. Tú eres la flauta, tú eres el canto, tú eres el soplo, y cuando lo recuerdes, el cuerpo dejará de doler, porque sabrá que ha sido escuchado. Capítulo 4. Los 7 respiraderos del alma. Todo lo que existe respira. El universo no fue creado por una explosión, sino por una exhalación. Y así como el cosmos tiene sus ciclos de inspiración y expiración, también el alma humana está diseñada para respirar más allá del aire, respirar luz, respirar memoria, respirar eternidad. Este capítulo revela uno de los secretos más resguardados por los esenios en los textos velados del libro de los respiraderos. La existencia de 7 portales internos, no conocidos por la anatomía ni por las doctrinas de los chakras, fungen como válvulas sagradas de intercambio entre el alma encarnada y los mundos superiores. A estos se les llamó respiraderos. No son centros energéticos, ni ruedas, ni meridianos. Son grietas vivientes en el muro del olvido. No se ven, pero pueden sentirse cuando la conciencia cesa de identificarse con la forma. Son 7 respiraderos del alma. 7 ventanas a través de las cuales el yo eterno puede recordar, acceder y descender vibración celestial a la tierra densa de la materia. Primer respiradero, la membrana del olvido ubicado más allá del cráneo físico, como una corona translúcida. Este respiradero se activa cuando cesa el ruido mental y el pensamiento se vuelve espejo. Los gnósticos valentinianos enseñaban que el alma al nacer es sellada con un velo de agua que impide recordar los mundos de donde proviene. Este primer respiradero, cuando se abre, disuelve ese agua sellada y deja filtrar luz directa desde la fuente. Segundo respiradero, el vientre de fuego. En el plexo solar se esconde un respiradero ardiente velado por el deseo mal dirigido. Los textos ismailíes lo llamaban la cámara del hijo olvidado, pues allí se alberga el impulso original de encarnar. Cuando se respira desde este punto con conciencia, se activa el fuego sagrado del propósito, no como ambición, sino como alineación. Tercer respiradero, el corazón hueco. No es el corazón físico, es una cavidad invisible justo detrás de la glándula timo. Los mapas caldeos del alma lo representaban como un cántaro suspendido. Es el respiradero que permite que el alma sienta lo que siente el cosmos. Es allí donde el amor deja de ser emoción y se convierte en conocimiento vibracional. Su sello es el silencio sin juicio. Cuarto respiradero, la grieta de la garganta. Enseñanzas esenias revelaban que la palabra solo tiene poder cuando es respirada desde la grieta. Esta fisura interna, dentro del canal vocal, no se activa con la voz, sino con la escucha. Aquí se filtran las frecuencias no dichas, los nombres que aún no se pronuncian. Respirar desde este punto transmuta palabra en verbo. Quinto respiradero, la cuna del sueño situado entre los omóplatos, donde los antiguos egipcios decían que se pliega el alma cuando sueña. Este respiradero es responsable del acceso a mundos no lineales. Aquí se registra la experiencia multidimensional. Los tratados gnósticos lo nombran como la puerta del simulacro, pues permite al alma discernir entre lo real y lo ilusorio. Al abrirse se sueña con lucidez incluso despierto. Sexto respiradero, el hilo del sacro justo en la base del cuerpo, no como chakra sino como cordón líquido de memoria, se encuentra este punto que vincula al alma con todas sus encarnaciones simultáneas. En él se concentra el eco del alma, y al respirar desde esta región profunda, más allá del perineo físico,
se sienten las otras versiones de uno mismo que aún están siendo vividas en distintos planos. Blavatsky lo insinuó como el cordón de fuego sin nombre. Séptimo respiradero. El vacío que respira. No tiene ubicación física. Es un no lugar, una abertura entre todas las otras aperturas. Los sabios del desierto lo llamaban el respiradero del aliento supremo. Se activa cuando todos los demás están alineados. Cuando el alma deja de pedir, de buscar y de nombrar, este respiradero se abre solo. Y cuando lo hace, el alma respira a Dios no como creencia, sino como certeza vibrante. Estos respiraderos no se activan con ejercicios físicos, tampoco con técnicas de visualización. Se abren como se abre una flor, con presencia, pureza y silencio sostenido. Cada uno posee un sello vibracional que no puede forzarse, solo puede reconocerse. El cuerpo, como se mostró en el capítulo anterior, es la flauta. Pero estos respiraderos son las llaves de esa flauta. Si se sellan, solo suena el ruido de la carne. Si se abren, el verbo canta. Los esenios practicaban una forma de respiración que no consistía en inhalar aire, sino en exhalar presencia. Cada respiración consciente era una llave ofrecida a estos 7 respiraderos. No pedían apertura, se disponían al recuerdo. Y cuando el alma recordaba, los sellos se disolvían. El aire se volvía luz, el cuerpo se volvía templo, y el ser humano dejaba de vivir, comenzaba a emanar. Porque los respiraderos del alma no son puertas hacia afuera, son grietas por donde entra el cielo. Capítulo Uva. El aliento como oración que no necesita palabras. Hay oraciones que suben como incienso, hay otras que ni siquiera se pronuncian, pero transforman el tejido mismo del universo. Antes de que el hombre tuviera lengua, ya oraba. Antes de que pudiera decir, yo, ya respiraba. En este capítulo se revela uno de los secretos más profundos del libro de los respiraderos. La verdadera oración no comienza en la palabra, sino en el aliento. Y no cualquier aliento, sino aquel que vibra desde el centro inmóvil del ser, sin necesidad de pedir, explicar ni suplicar. El nombre que se respira, los antiguos esenios, como guardianes del nombre, no pronunciaban el tetragramatón, el nombre sagrado de Dios, con voz humana, lo respiraban. Sabían que IHEBH no era un código verbal, sino un ritmo respiratorio inscrito en el cuerpo desde el nacimiento. IHEBH. 4 sonidos, 4 fases de aliento: inhalar, pausa, exhalar, vacío. Esta era su liturgia silenciosa. En cada ciclo de respiración, el alma recordaba su origen. Respirar así no es una técnica, sino un acto de reverencia. Cada vez que se ejecuta con conciencia, se despierta el eco del nombre en las cavidades del pecho y el vientre. No se repite, se habita. Himnos secretos de Qumran. Los manuscritos hallados en las cuevas de Qumran, conocidos como los himnos del maestro justo, revelan versos que no se cantaban con boca abierta, sino con exhalaciones prolongadas. En ellos, cada línea estaba escrita para coincidir con una respiración completa. No se necesitaban instrumentos. El cuerpo era el altar, y el aliento, la ofrenda. Estos himnos incluían nombres sagrados omitidos en los textos públicos, nombres que no se decían para evitar su profanación, sino que se invocaban desde dentro como resonancias internas. Uno de ellos, conservado en fragmentos deteriorados, describe cómo los ángeles del aliento descienden cuando el corazón calla y la respiración se vuelve templo. La oración que no pide en esta tradición, la oración no tiene como fin obtener algo. No se ruega, no se negocia. La oración verdadera no pide, manifiesta, no explica, revela, no es súplica, es comunión. Y esta comunión comienza cuando el aliento se despoja de intención y se convierte en pura presencia. Los esenios practicaban lo que llamaban respiración contemplativa. No consistía en controlar el aire, sino en ser testigos de su paso. Durante horas, incluso días, respiraban con la conciencia anclada en el centro del pecho. Observaban cómo el aliento nacía, se expandía, moría y volvía a nacer, sin juicio, sin intervención. El alma, al presenciar este ciclo sin interferencia, comenzaba a reconocerse como testigo eterno del mundo. Respirar, como el Padre. Respira. Filón de Alejandría escribió que el logos no habla, exhala.
Esta imagen es clave para entender que toda creación es un acto respiratorio de la divinidad. Así como Dios respira el mundo al existir, el alma que respira en conciencia también crea sin palabras. Cada exhalación es un decreto silencioso. Cada inspiración es una confirmación divina. Los comentarios sufíes del Nafas al-Rahman, el aliento del compasivo, hablan de una respiración sagrada que sostiene todo lo que vive. Este aliento no pertenece al cuerpo, sino que usa el cuerpo como flauta. Respirar desde esta conciencia es orar sin mover los labios, es invocar sin lenguaje, es amar sin forma. Cuando no puedes orar, respira. Hay momentos donde el alma no puede hablar, donde no sabe qué pedir, donde el dolor es más grande que cualquier palabra. Es ahí donde los esenios enseñaban su oración más pura, el silencio habitado por el aliento, respirar, sin más, y dejar que el nombre sea pronunciado desde dentro, no con fonemas, no con fórmulas, sino con el aliento que aún sigue siendo exhalado por Dios a través de ti. Capítulo 6. Cuando el pecado es olvidar, respirar. El mayor error del alma no es el error moral, ni la debilidad, ni la transgresión visible, es el olvido. Y en lo más profundo de ese olvido, yace uno todavía más sutil y devastador, olvidar el aliento sagrado. Porque desconectarse del aliento no significa solo dejar de respirar profundamente. Significa romper el hilo que une al alma con su fuente. Perder el hilo vibracional que la mantiene viva, no solo en cuerpo, sino en espíritu. En la tradición esenia, no existe un pecado en el sentido jurídico de la palabra. El pecado, si merece tal nombre, es, ante todo, un olvido esencial. Los maestros antiguos advertían que el mayor peligro no era el error de acción, sino la pérdida de la conciencia del aliento que sostiene la vida. Decían, no hay pecado más grande que olvidar el aliento, pues el aliento recuerda al Altísimo a través de ti. La vida moderna ha exacerbado este olvido con una prisa insaciable. Se vive en el apuro vital, pensamientos fragmentados, cuerpos en tensión, corazones angustiados. Respirar se convierte en un mero automatismo fisiológico, cada vez más superficial y cada vez menos consciente. El aliento, en vez de ser puente, se vuelve sombra. Los esenios llamaban a esto el oscurecimiento del puente, y enseñaban que donde la respiración es corta, la memoria espiritual también lo es. El aliento superficial, sufrimiento silencioso. No es casualidad que la ansiedad y la insatisfacción hayan crecido en paralelo con el ritmo frenético de las sociedades. El aliento superficial es la antesala de la desconexión interna. Hildegarda de Bingen, la mística y visionaria cristiana, observó, el alma se seca donde el cuerpo olvida la respiración honda. Para ella, la verdadera enfermedad espiritual no era el pecado visible, sino el endurecimiento del pecho, el cierre del diafragma, la incapacidad de recibir y de dar plenamente. Respirar poco es vivir a medias, es no dejar espacio para el milagro. La ciencia moderna ha confirmado apenas un atisbo de esta verdad. Los estados de estrés, miedo y culpa prolongada contraen el aliento, lo vuelven errático, lo fragmentan. Pero los antiguos sabían que lo más grave no es la afectación corporal, sino la consecuencia espiritual. Donde no se respira con conciencia, el alma olvida su origen y la vida se convierte en reacción, defensa, huida. El miedo sostenido, nudo en el puente. El miedo es el mayor obstructor del respiradero. Quien respira con miedo, respira con el cuerpo, pero no con el alma. El temor constante, la preocupación, la culpa enquistada, forman un nudo invisible en el hilo que conecta al ser con el espíritu. En los tratados alquímicos de Tritemio se advierte, no intentes transmutar sin haber liberado el soplo. El plomo no se vuelve oro cuando el aire es estéril. Tritemio, más allá de la metáfora química, enseñaba que la verdadera transmutación comienza cuando el aliento es restaurado a su flujo original. Solo así la densidad del cuerpo y de la vida puede volverse luz. El aire que entra, si es consciente, no solo nutre, purifica, eleva, transmuta, pero si entra por inercia, solo perpetúa la inercia. Volver a respirar, camino de regreso. La solución no está en buscar técnicas exóticas, sino en reaprender la reverencia por el acto más básico y sagrado, la respiración. Respirar no solo como función biológica,
sino como recordatorio vibracional de que no somos independientes. Respirar hondo, suave, presente, es confesar que la vida no viene de uno mismo, sino que atraviesa, limpia y reconstituye. Los esenios recomendaban sentarse al amanecer, antes de hablar, y respirar conscientemente durante 7 ciclos completos, sin esperar nada más que sentir la vida moviéndose por dentro. Este pequeño ritual, si se hace en silencio y con entrega, puede restaurar el hilo perdido. Es en sí mismo una confesión y un regreso. El olvido del aliento no se castiga, pero se paga en forma de vacío, de insatisfacción, de sensación de ausencia. El alma que respira poco, ama poco, recibe poco, da poco, y la única penitencia es volver a abrir el pecho, volver a dejarse respirar por el uno, porque en verdad no somos quienes respiran, somos respirados, y cada vez que el olvido aceche, basta con recordar el aliento para que el pecado se disuelva, y la comunión con el Espíritu vuelva a ser total. Capítulo 7. El nombre de Dios. Está codificado en tu inhalación. Respirar es decir el nombre, aunque el intelecto lo niegue, aunque la mente racional pretenda que los fonemas son accidentes del lenguaje. Cada inhalación, cada exhalación, está pronunciando en silencio el nombre que no puede ser contenido en palabra alguna. No es casualidad que el nombre inefable, el tetragramaton, IHEVH, jamás pueda ser pronunciado tal cual fue revelado. Los sabios, tanto hebreos como etruscos y caldeos, lo sabían, no porque fuera prohibido, sino porque su realidad excede el sonido, se manifiesta en el ritmo mismo de la vida. El ser humano, apenas nacido, no habla, pero respira. El primer acto fuera del vientre materno es una inspiración, un estallido de aire que inaugura la historia de su nombre viviente. Sin comprenderlo, la criatura da testimonio de una vibración ancestral, una huella que antecede toda palabra y sobrevive a toda muerte. Ese aliento primero y cada uno que le sigue son, en su secuencia invisible, la verdadera invocación. Por eso, entre los sabios de Israel, Egipto y Caldea, el acto de respirar era visto como el rezo perpetuo, que une a la criatura con el Creador, incluso en el sueño y en el olvido. En la tradición cabalística, los diagramas ocultos del Sefer Yetzirah y los manuscritos medievales revelan que cada una de las 4 letras del tetragramaton representa no un simple sonido, sino una fase. Yod es la chispa, el inicio, la contracción del aire que precede a la inhalación. E es la expansión, el abrir de la garganta y el pecho. Vav es el flujo, la continuidad y la entrega. La segunda, E es el reposo, el vacío fértil tras la exhalación, el eco donde la presencia de Dios se aquieta. Así, cada respiración humana, consciente o inconsciente, es la recitación viva de este nombre. No necesita lengua, ni labios, ni un alfabeto, necesita solo el ser dispuesto a ser respirado. En los rituales más antiguos de la Fraternitas Rosae Crucis, se practicaba la inhalación de luz, un ejercicio que nunca se enseñaba en público, sino transmitido en secreto de maestro a discípulo. En ese rito, se instruía a imaginar el aire como rayo dorado que entraba por la corona, descendía por la espina dorsal y se alojaba en el corazón, para ser luego exhalado como aliento de vida. Durante el proceso, el practicante debía escuchar el nombre sin voz, sentir cómo el ciclo respiratorio sintonizaba con una secuencia sagrada. No había oraciones, no había recitaciones externas, solo el acto de entregar la voluntad al flujo del aliento, hasta percibir, más allá del oído físico, que toda vida es un nombre en respiración. Los grandes rosacruces decían, el hombre respira la luz y la luz respira al hombre. Allí donde ambos coinciden, el nombre es restaurado en la carne. En la escuela esotérica etrusca, donde la palabra estaba reservada solo para los oficios más elevados, se afirmaba que el verdadero nombre del Supremo solo puede ser conocido a través de la alternancia de la respiración y el pulso. Los sacerdotes observaban a los iniciados durante el sueño profundo, y cuando percibían que su respiración y su latido caían en perfecto ritmo, decían que el nombre se estaba manifestando más allá de la palabra, pero no fuera del cuerpo. Así, el nombre nunca estuvo separado del vivir, fue y es el vivir mismo en forma rítmica.
También en los textos caldeos se insiste en esta realidad: no preguntes por el nombre. Abre la boca y respira. El nombre te dirá a ti, pues el aliento es la huella del ungido. La tradición mística nunca temió perder el nombre. Temió más bien perder la conciencia de que ya estaba inscrito en cada movimiento del pecho. Los diagramas ocultos de la cábala medieval muestran cómo el árbol de la vida es también un mapa del ciclo respiratorio. Keter como inspiración pura, Tiferet como plenitud del aire en el pecho, Malkut como exhalación en la materia. El recorrido de la energía por los senderos del árbol reproduce la entrada y salida del aliento. Así, el que medita sobre el árbol mientras respira, se convierte, sin saberlo, en canal vivo del nombre en acción. Y esto tiene consecuencias prácticas y profundas. No es solo filosofía. El alma que respira con conciencia, escuchando el nombre en cada ciclo, comience a notar que sus pensamientos se aquietan, sus emociones se estabilizan, su cuerpo se afina. Porque no hay mayor sintonía que la del nombre siendo dicho sin voz, pero vibrando en cada célula. El nombre se vuelve medicina, escudo, fuente. La simple conciencia de que cada inhalación y exhalación son una forma de decir el inefable, hace que la respiración deje de ser automática y se convierta en un acto de comunión perpetua. Cuando el aliento es superficial, el nombre se pronuncia a medias, la vida se percibe incompleta, la presencia de Dios parece distante. Pero cuando el aliento se vuelve profundo, lento, completo, es como si cada respiración fuera un eco directo de la voz original, esa que no fue gritada sino susurrada al barro, cuando la creación recién comenzaba. No es casualidad que los místicos de todas las tradiciones coincidan en la importancia de la respiración, no porque sea técnica de relajación, sino porque es puerta viva al nombre. En las escuelas antiguas, los discípulos eran entrenados a escuchar su respiración antes de aprender cualquier oración. Si podían sentir el nombre en el aliento, todo lo demás era añadidura. Si no, toda plegaria era solo ruido. Así, la enseñanza es simple y eterna. No busques el nombre, no luches por pronunciarlo. Permite que te pronuncie a ti en cada aliento, y sabrás que nunca fuiste separado del Santo, pues el nombre es la respiración de tu ser. Respira lento, respira hondo, y siente cómo aún en silencio estás diciendo, y siendo, lo que ningún labio puede pronunciar: el nombre de Dios, escrito y leído en tu inhalación. Capítulo 8. El aire que respiras no es de este mundo. Respiras, pero lo que respiras no es de aquí. A lo largo de la historia, los sabios han repetido esta verdad de 1000 formas. El aire visible es solo la sombra de un aliento mayor. El cuerpo puede llenarse de oxígeno, pero es el espíritu el que verdaderamente sostiene, vivifica y transforma. La respiración no es en su fondo un simple intercambio gaseoso, es la manifestación continua de lo invisible en lo visible, el matrimonio del mundo de arriba con el mundo de abajo, el puente donde lo eterno entra en lo efímero, y lo efímero se vuelve eterno. En la tradición hebrea, esta idea se resume en la palabra neshama, no solo aliento sino aliento que da vida, chispa de Dios insuflada en la materia. El libro de Job declara: el Espíritu de Dios me hizo, el aliento del Omnipotente me dio vida. Job 33:4. Aquí, neshama es más que función, es una presencia que sostiene, una memoria que no olvida su origen, incluso cuando el hombre lo ha olvidado todo. Para los cabalistas, la neshama no pertenece enteramente al mundo material, desciende, pero nunca se separa del fuego original. Cuando respiras con conciencia, no solo tomas aire, recuerdas la chispa que te trajo hasta aquí. En la cosmovisión griega y cristiana primitiva, el aliento es benoma, espíritu, soplo, corriente invisible. No es una sustancia, sino un movimiento, un poder, un estado vibratorio. Pablo de Tarso, escribiendo en griego, distingue claramente entre psique, alma, mente y pneuma, espíritu, aliento divino. El cuerpo sin pneuma es carne que se apaga. El cuerpo con pneuma es templo vivo, espacio donde lo ilimitado se reconoce a sí mismo en forma limitada. El Evangelio copto de Tomás, uno de los textos hallados en Nag Hammadi, lo dice con brutal sencillez. Si el espíritu viene a ser para ti aliento, y el aliento es para ti luz,
entonces serás uno con el viviente. No es metáfora ni poesía, es mapa. Cuando el aliento deja de ser aire y se convierte en espíritu, el alma reconoce su parentesco con el viviente, y el cuerpo deja de ser prisión para ser portal. Todo cambia en el instante en que se comprende que lo que entra por la nariz es, en su raíz, una forma del espíritu deseando experimentarse como tú. Los papiros de Nag Hammadi amplían esta visión. En el Tratado Tripartito, leemos: el santo aliento fue enviado a las profundidades para despertar la chispa dormida en la carne. No hay vida si el santo aliento no danza en la sangre. La sangre humana, en este sentido, no es solo fluido, es vehículo de la conciencia respirada. Los esenios sabían que la respiración profunda lava la sangre, pero lo que verdaderamente la transforma es la memoria espiritual que entra con el aliento sagrado. Por eso, sus rituales de purificación eran ante todo respiratorios. Limpiar, sí, pero sobre todo recordar el linaje del aire que no es de este mundo. En la tradición sufí persa, los sabios de Nishapur, Farid ud-Din Attar, Rusbeam Bakli, transmitieron la enseñanza del santo aliento Nafas-e-Qut, es el aliento que no es de la tierra, que viene como visitante y si es honrado convierte el pecho humano en morada de Dios. Decían que el verdadero derviche no busca milagros, busca volverse digno de ser respirado por el espíritu. No se trata de dominar el aire, sino de dejarse habitar por lo que trasciende el aire. Para ellos, el nafas era el mensajero del recuerdo. Cuando el aliento era profundo, lento y presente, el corazón sentía al amado como huésped inefable, y la boca callaba, pues lo esencial ya estaba dicho en el propio flujo de la vida. Así, en todas las tradiciones, el aliento visible se revela como manifestación del invisible. La ciencia lo llamará oxígeno, nitrógeno, intercambio de moléculas. El alma, si escucha, lo reconocerá como el susurro del innombrable entrando y saliendo, queriendo experimentar, descubrir, amarse a sí mismo a través de este pequeño ser, de este instante, de esta carne. De allí el verdadero sentido de humildad, saber que respiras algo que no es tuyo, algo prestado por la eternidad, y a la vez, que ese aliento es la única herencia que no se puede perder, el único lazo que jamás puede romperse. Mientras respiras, el espíritu está presente, y cuando respiras en conciencia, dejas de estar separado. Ya no eres quien vive, sino aquel en quien la vida se alegra de habitar. El aire que respiras no es de este mundo, y si alguna vez te olvidas de ello, detente, cierra los ojos, y permite que la próxima respiración te lo recuerde. No respiras solo aire, respiras espíritu, respiras el recuerdo de lo que eres. Respiras la prueba de que jamás estuviste lejos. Cuando lo sabes, todo acto se vuelve oración, y todo instante, comunión. Y ese es el principio del regreso. Capítulo 9. El espíritu se esconde en tu ritmo. No hay dos seres humanos que respiren igual. Así como cada huella digital es única, así como la voz y la mirada no se repiten, cada uno de nosotros porta un ritmo respiratorio exclusivo, secreto, irrepetible, donde el espíritu ha inscrito un código silencioso. Ese ritmo es mucho más que una función biológica. Es el sello de la presencia en la carne, la firma sagrada que revela, a quien sabe escuchar, la melodía y la misión del alma encarnada. Desde las antiguas escrituras védicas hasta los cánticos del desierto, se ha dicho que el espíritu no solo habita en el aliento, sino que dibuja su propósito en la frecuencia con que ese aliento entra y sale. Los sabios enseñaban a escuchar, más allá del sonido, el ritmo, a descubrir, en cada ciclo, el eco de la intención original de la existencia. Cuando el ser humano se alinea con ese ritmo único, el mundo externo deja de ser amenaza y se convierte en escenario donde el espíritu puede desplegarse con naturalidad. Es allí donde el hombre deja de luchar, de resistir, de competir, y comienza a fluir con la vida que lo respira. En los himnos védicos, especialmente en el mantra Soham, yo soy eso, el ritmo de la respiración se convierte en oración perpetua. So en la inspiración, Am en la expiración. Esta no es una repetición mecánica, sino un reconocimiento con cada inhalación. El alma declara su unidad con lo divino,
con cada exhalación se entrega de nuevo al todo. Los antiguos decían que quien encuentra el compás de su Zoham deja de temer la muerte, pues sabe que su verdadera identidad no es el cuerpo que respira, sino el espíritu que marca el ritmo. Los salmos hebreos, cuidadosamente recitados por los místicos, también se alinean con patrones respiratorios particulares. Los cánticos no eran solo palabras, sino secuencias de aliento, fraseos diseñados para coincidir con el flujo natural de la respiración profunda. Así, orar era, en el fondo, recordar el ritmo del espíritu y permitir que él ordenara la materia a su imagen. En el desierto del Sinaí, los anacoretas y los esenios de la soledad desarrollaron ejercicios para descubrir el propio ritmo. No enseñaban técnicas universales, sino que invitaban a cada uno a escucharse en silencio hasta percibir la frecuencia particular que el espíritu había imprimido en su pecho. El ejercicio era simple en apariencia, pero profundo en resultado: sentarse sin intención, dejando que el cuerpo hallara su propio tempo, sin forzar, sin contar, sin intervenir. Con el tiempo, el ritmo natural, ese compás que existe antes de todo pensamiento, emergía, trayendo consigo una profunda sensación de identidad, pertenencia y paz. Escuchar el propio ritmo respiratorio es un arte perdido. Nos hemos acostumbrado a vivir en la prisa ajena, a adoptar cadencias impuestas por el mundo externo, a respirar según el reloj y no según el alma. Pero quien retorna a su pulso original reencuentra la fuente de su fuerza y su propósito, porque el espíritu se comunica en esa secuencia única, a veces lenta y profunda, a veces corta y aguda, a veces en pausas misteriosas que son portales hacia el misterio mayor. Este ritmo no es solo señal de vida, es guía, mensaje, enseñanza. Cuando el alma duda de su camino, cuando la mente se enreda en preguntas, cuando el corazón se siente extraviado, basta con cerrar los ojos y atender al propio compás interno. Allí está el maestro silencioso, el director de la orquesta invisible, marcando cada entrada y cada salida, cada ascenso y cada reposo. Nada en la creación está tan cerca, nada es tan simple, nada es tan infalible. Los grandes místicos enseñaron que cuando el hombre se aparta de su ritmo, sobreviene la confusión, el miedo y el desgaste. Pero cuando lo recupera, incluso el dolor se vuelve enseñanza y la incertidumbre, oportunidad de profundizar en el propio ser. El ritmo respiratorio es el lenguaje del espíritu. No es necesario entenderlo con palabras, basta con honrarlo con atención y presencia. Respirar desde el ritmo propio es decir sí a la vida tal como es aceptar el lugar que nos corresponde en la sinfonía universal, es dejar de buscar afuera lo que solo puede ser hallado en el compás de nuestro pecho. Es, en última instancia, permitir que el espíritu no solo habite en nosotros, sino que dirija la danza de nuestro existir. Así, cuando las circunstancias externas amenacen desbordar, cuando la mente quiera escapar y el corazón quiera cerrarse, el regreso siempre es posible. Vuelve al ritmo de tu respiración. Allí, el espíritu espera ser recordado. Allí, su enseñanza nunca se interrumpe. Allí, tú eres eso, y eso es quien te respira, ahora y siempre. Capítulo 10. Respiraderos sellados, heridas no sanadas. El alma, al igual que el cuerpo, puede ser herida, y esas heridas dejan cicatrices más profundas de lo que los ojos jamás podrán ver. No sangran, pero pesan. No se ven, pero se sienten en el resuello, en la fatiga invisible, en el eco de una vida que parece lejana al propósito original. Así como la carne puede cicatrizar mal, también los canales sutiles del alma pueden cerrarse, los respiraderos de los que aquí se ha hablado, esas válvulas vivas que comunican con lo alto, lo profundo y lo interno, pueden obstruirse, no por castigo divino ni por azar, sino por la acumulación silenciosa de traumas, miedos, culpas y rechazos que el alma, en su paso por la materia, ha aceptado cargar. No es una metáfora poética, es una realidad palpable para quien aprende a escucharse. Un respiradero sellado es mucho más que una sensación, es una reducción de la capacidad de recibir el aliento de lo alto, una disminución en la percepción del propio eje, una limitación real en la expansión del ser. Cuando uno de estos portales se cierra, la respiración se vuelve superficial, la mente se fragmenta y el corazón se endurece. El cuerpo responde,
Pero la causa no es física, es vibracional, es anímica, es espiritual. Los antiguos esenios, guardianes de la terapia integral del ser, dejaron en manuscritos de transmisión oral y en fragmentos escritos sus observaciones sobre estos sellos o nudos del aliento sagrado. No hablaban de enfermedad con los términos modernos, sino de obstrucciones del espíritu que, si no eran reconocidas y liberadas, podían llevar al alma a la sensación de exilio incluso en vida. Decían que la verdadera orfandad espiritual no era la falta de creencias, sino la incapacidad de sentir el aliento divino fluyendo plenamente a través del ser. ¿Y cómo se forman estos sellos? Los manuscritos terapéuticos esenios son claros: el trauma, el miedo sostenido, la vergüenza acumulada, la culpa repetida como mantra silencioso, la pérdida no digerida, el abuso que deja eco más allá del recuerdo. Cada uno de estos eventos o emociones, si no es comprendido y procesado, se convierte en una piedra en el flujo del aliento, en una puerta que se cierra por temor a volver a sentir dolor. Así, el alma protege, pero en su protección se encierra. El respiradero se sella, no por castigo, sino por defensa, y lo que era canal de comunión se vuelve muro de separación. La culpa, en particular, es el nudo más resistente y sutil. No es la culpa sana, que lleva a la rectificación y al aprendizaje, sino la culpa tóxica, la que se repite, la que nunca perdona, la que se instala en el pecho y en el vientre como sombra constante. Los esenios describían la culpa como una hoja seca que tapona el manantial. Mientras permanezca allí, ninguna cantidad de oraciones, rituales o técnicas externas puede restaurar el flujo original. Es necesario enfrentarse a la raíz de ese peso, reconocerlo, llorarlo, entregarlo, y solo así el respiradero vuelve a abrirse, como una ventana que da a un jardín que siempre estuvo esperando ser visitado. El miedo, ese viejo conocido, es también un gran cerrador de puertas. El miedo al dolor, al rechazo, al fracaso, a no ser suficiente, a perder el control, a morir. Cuando el miedo es constante, el aliento se acorta, el pecho se encoge, el diafragma se endurece, el cuerpo entero entra en modo de supervivencia, y el alma, privada de su aliento pleno, sobrevive pero no vive. Los manuscritos sirios antiguos, herederos de la sabiduría del desierto, enseñan que allí donde el miedo gobierna, la respiración no desciende, y que el arte del regreso consiste en atravesar el miedo hasta llegar al espacio donde el aliento puede fluir sin obstáculos. Identificar un respiradero sellado requiere valentía y honestidad. No es difícil si uno se escucha. Hay zonas del cuerpo que siempre se sienten frías, tensas o insensibles. Hay recuerdos que nunca pueden ser tocados sin dolor. Hay emociones que no se pueden expresar, palabras que no se pueden decir, sueños que nunca se atreven a ser soñados. Todo esto es señal de un respiradero obstruido, de un canal del alma que pide ser abierto. El proceso de desbloqueo no es rápido ni mecánico. No basta con querer. Es necesario un trabajo de entrega, de rendición consciente, de amorosa paciencia. Los esenios recomendaban primero el silencio, sentarse en quietud sin exigir resultado, dejando que el cuerpo se exprese, que el llanto venga si quiere, que la rabia se sienta si necesita. No hay liberación sin verdad. Luego, sugerían la respiración consciente sobre el área afectada, no para forzar su apertura, sino para ofrecer presencia, para decirle a esa parte: te veo, te escucho, te permito existir. Los terapeutas antiguos usaban el toque sutil, la imposición de manos no para curar, sino para acompañar la apertura. En los rituales sirios, se ungían ciertas zonas del cuerpo con aceites perfumados, mientras se recitaban invocaciones al espíritu de vida. El aceite era símbolo del deseo de volver a ser permeable, de dejar que lo denso se vuelva ligero. Se creía que el perfume ayudaba a la memoria del alma, recordándole el jardín original, ese lugar donde todo respiradero estaba abierto y el aliento fluía sin temor. El perdón es la llave maestra, no el perdón superficial, sino aquel que se ofrece al propio ser, a los otros, y si es necesario, a la vida misma. Los textos esenios relatan historias de sanadores que, incapaces de liberar a otros, primero debieron liberar su propia culpa y su propio miedo, pues ningún canal obstruido puede ayudar a limpiar el canal de un hermano.
El perdón desbloquea lo que ninguna técnica puede. Es la rendición ante el amor mayor que todo lo limpia, todo lo restaura, todo lo vuelve a poner en circulación. La práctica fundamental es volver, una y otra vez, al aliento. No importa cuánto tiempo haya pasado, ni cuántos sellos se hayan acumulado. El simple acto de volver a respirar profundo, de llevar la conciencia al pecho, al vientre, a la base de la columna, de invitar al aliento a tocar lo que más duele, es ya un acto de regreso. Al principio puede doler, puede asustar, puede hacer llorar, pero con cada exhalación, algo se ablanda, el muro se fisura, la grieta deja entrar la luz, el respiradero, paciente y fiel, comienza a recordar su antigua función, ser portal y no prisión. Recuerda, no eres culpable por tus sellos, no eres débil por tus nudos, eres humano, y el camino de regreso no es volver a ser perfecto, sino volver a ser permeable, volver a dejarte respirar por el espíritu. Mientras haya vida, habrá posibilidad de apertura. Ningún respiradero está sellado para siempre, ningún trauma es más fuerte que el amor que sostiene el universo. Y si alguna vez sientes que no puedes más, solo detente, llora, respira, y pide, en silencio, que el santo vuelva a fluir en ti. El alma no vino a ser perfecta, vino a ser canal, y en ese canal, mientras el aliento circule, siempre habrá esperanza, siempre habrá regreso, siempre habrá comunión, porque al final, todos los respiraderos se abren cuando el corazón se rinde a la luz que nunca se fue. Capítulo 11. El aliento que sabe sin pensar. La mente interroga, disecciona, busca, compila respuestas, y sin embargo, rara vez alcanza reposo. El alma, por el contrario, conoce sin palabras. Hay un saber silencioso, una certeza antigua, que no se apoya en la razón ni en la memoria, que no proviene de la acumulación de datos ni de la lógica, sino que brota directamente del núcleo del ser. Ese saber no está en los libros ni en los discursos, está en el aliento. Y solo el que aprende a respirar más allá del pensamiento puede acceder a él. El ser humano, desde los albores de su conciencia, ha sentido que hay algo que escapa a la razón, algo que no puede ser aprendido, solo recordado. Cuando la mente se agita, el aliento se corta. Cuando el pensamiento calla, la respiración se vuelve profunda y plena. En ese silencio entre pensamientos, el aliento se convierte en guía, en maestro invisible, en puente hacia el conocimiento directo, el que no pasa por la interpretación, sino que se da como revelación instantánea. Jacob Boehme, el gran místico alemán, escribió: «Hay un saber que no puede ser explicado, solo vivido en el toque interior del espíritu. Allí donde el aliento se une al verbo no dicho, allí el alma lo sabe todo, aunque la lengua permanezca muda». Para Boehme, el verdadero conocimiento no era el que se obtenía por la mente racional, sino el que emergía en el acto de la respiración consciente, cuando el alma se dejaba ser inspirada por el espíritu. No por casualidad, la palabra inspiración tiene el doble sentido de tomar aire y de recibir iluminación. Para él, la respiración era la vía más directa al saber primordial, al recuerdo de lo que el alma había conocido antes de encarnarse, antes de ser arrojada al olvido del mundo. Las visiones de Mechtil de Magdeburgo, mística medieval, refuerzan esta experiencia. En el suspiro hondo del alma, recibí la ciencia de lo eterno, y no hubo necesidad de palabras, pues el Espíritu me habitó y supo por mí. Ella no buscaba la verdad en tratados ni en discursos, sino en el recogimiento interior, en el temblor sutil del aliento que se deja poseer por el amado. El saber venía como un fuego silencioso, como una luz en el pecho, como una certeza que no pedía explicación. Sabía porque respiraba en comunión, porque su aliento era oración, porque su cuerpo era templo de lo inexplicable. En la tradición Zen, este saber no verbal es la clave de toda transmisión auténtica. Los grandes maestros no se ocupaban de ofrecer respuestas conceptuales, sino de señalar el silencio, de invitar al discípulo a entrar en el espacio donde la mente ya no sabe, pero el ser sí. El koan, esa pregunta imposible, era una estrategia para llevar al estudiante más allá del discurso, hasta el momento en que la mente colapsa y el aliento se convierte en presencia pura. Se cuenta que en una ocasión, un discípulo preguntó al maestro, ¿qué es la verdad? El maestro simplemente inspiró y exhaló profundamente, sin decir palabra. El discípulo, al principio, se frustró, pero sentándose en silencio,
permitió que su respiración se profundizara, y de repente comprendió, sin saber cómo, que la respuesta estaba allí, en ese flujo ininterrumpido del aliento, en esa danza sin meta ni esfuerzo. Sintió la verdad sin poder nombrarla, y su corazón se llenó de gozo. Eso era saber sin pensar. En el Zen se habla de Ishi-Ryoku, la fuerza silenciosa, que surge cuando la acción y la mente son reemplazadas por el acto puro de estar. Es ahí, en ese estado de vacío sin esfuerzo, donde el aliento se vuelve canal del espíritu, donde el saber llega como relámpago callado, donde el misterio se revela porque no se intenta poseerlo. Las prácticas de respiración profunda y lenta, en el desierto, en el claustro, bajo el cielo abierto, eran y son los caminos de acceso a este saber primordial. No se trata de controlar la respiración, sino de ser respirados, de entregarse a la marea del aire, de dejar que la conciencia se funda en el pulso rítmico del espíritu. Con el tiempo lo que antes era confusión se aclara, lo que era pregunta se desvanece, y lo que era duda se diluye en certeza. La sabiduría no verbal es la única que permanece cuando todo lo demás cae. Cuando la mente es incapaz de comprender el sentido del dolor, el motivo de la pérdida, el destino de la vida, es el aliento el que trae la aceptación, la paz, la reconciliación. Respirar es rendirse a lo que es. En ese acto, el saber que estaba más allá de la mente desciende como gracia. No necesitas entender, solo necesitas estar, respirar, dejarte habitar. La ciencia moderna apenas comienza a atisbar este misterio, los estados de coherencia cardíaca, de serenidad profunda, de creatividad espontánea, surgen cuando la respiración se hace plena y presente. Pero la tradición mística siempre lo supo, el aliento es la llave del saber directo, del conocimiento que no se transmite por palabras, sino por presencia. Respirar, aquí y ahora, sabiendo que el espíritu sabe por ti, que la vida te piensa, que el misterio te respira, que tú eres, en lo más hondo, un saber sin palabras, un eco del conocimiento eterno. No luches por entender, solo respira, y deja que el saber te atraviese, como el viento atraviesa la flauta, como la luz atraviesa el cristal, como el espíritu se reconoce en su aliento. El saber que buscas no está fuera, es el aliento mismo, y cuando lo recuerdas, ya no hay nada que preguntar, ni nada que temer. Capítulo 12. El respiradero del verbo. Crear con el soplido. Hay un umbral invisible entre el silencio y la palabra. Un instante en que lo inmanifestado toma la forma de sonido y el universo, aunque sea por un momento, se renueva. Ese umbral es el respiradero verbal, el punto exacto donde el aliento, más antiguo que el tiempo, se convierte en verbo. No basta con hablar, hay que respirar el acto de hablar, pues sólo así la palabra baja desde el espíritu y se vuelve carne, destino, realidad. Los esenios y los grandes sabios del linaje oculto lo sabían. El poder no está en las sílabas ni en la intención intelectual, sino en el aire sagrado que porta el mensaje, en la vibración pura que antecede y atraviesa toda articulación. Cuando el verbo crea, no lo hace por acumulación de información, sino por la densidad de presencia. El Talmud esotérico enseña que antes de la creación del mundo, Dios talló letras de fuego en el aire primordial, y que esas letras, al ser pronunciadas por el Espíritu, abrieron los canales por los cuales todo lo existente fluye. No hay creación sin aliento, no hay palabra viva sin soplo del Ruaj. Leemos en los comentarios secretos a la Misná. Así, el verbo es primero respiración sagrada, y solo después sonido. El Evangelio de la Paz, un texto esenio que sobrevivió en fragmentos, revela la práctica del soplido sagrado. El adepto, en estado de pureza, respira profundamente, conteniendo en el vientre la energía luminosa, y al exhalar, deja que la palabra, no cualquier palabra, sino la que vibra con la necesidad del momento, nazca de lo profundo, no del pensamiento. Allí, el verbo no se pronuncia por la mente, sino por el espíritu que se ha alineado con el aliento divino. Dice el texto, que tu boca no hable si tu pecho no arde, que tu palabra sea soplo y no eco, y verás cómo la tierra obedece tu mandato. Estas prácticas no eran repeticiones automáticas ni mantras vacíos. El secreto está en la unidad entre el aliento, la intención y la palabra. Si uno habla sin presencia, sus palabras caen como polvo. Si uno habla respirando el espíritu,
su voz lleva semillas de creación. Los antiguos rabinos decían, el justo decreta, y Dios cumple, pero solo porque el justo ha hecho de su aliento y su verbo un canal puro, sin interferencia, sin duda, sin separación. Activar el respiradero verbal requiere primero limpiar el canal del ruido mental, del miedo al error, del deseo de controlar. No hay poder en la palabra forzada, ni en la que busca convencer. El poder está en la palabra que surge desde el centro, desde ese vacío lleno donde el espíritu toma el control del soplo y la lengua se convierte en instrumento, no en barrera. Los ejercicios ocultos de la tradición esenia comenzaban con largos periodos de silencio, seguidos de respiraciones profundas, lentas, circulares. El adepto visualizaba cómo el aire entraba por la coronilla, descendía en espiral por la garganta, llenaba el corazón y reposaba en el vientre. Solo cuando el cuerpo vibraba en paz y el aliento era suave, se permitía pronunciar el verbo. A veces era un nombre sagrado, otras una afirmación sencilla, otras simplemente un sí o un gracias, pero todo era dicho con la autoridad del espíritu, no con la agitación de la personalidad. En la cábala práctica, se enseñaba a soplar las letras del nombre, no a recitarlas. El yod era pronunciado con una breve y aguda inhalación, el e con una exhalación suave, el bab con un hilo de aire sostenido, el último e con el vacío de la respiración detenida. Así, el nombre no era dicho, sino respirado en el aire, y el ambiente cambiaba, el espacio se purificaba, la atmósfera se cargaba de vibración creadora. Los sabios del desierto sabían que todo lo que nace del silencio y del aliento pleno tiene fuerza para transformar el mundo. No hay palabra sin aliento, no hay decreto sin vibración. Por eso el adepto que quiere crear, sanar, bendecir o liberar debe ante todo recuperar el arte de respirar y hablar como un solo acto sagrado. Solo entonces cada sílaba se vuelve portal, cada frase canal, cada sonido una orden secreta que la vida reconoce y obedece, porque no es humano el que habla, sino el espíritu respirando a través de la carne. Así, el verbo se hace carne no por decirlo, sino por respirarlo. El mundo cambia cuando el aliento que lo pronuncia es el mismo que lo soñó en el principio. Quien comprenda este secreto, dejará de hablar por costumbre, y comenzará a crear con cada soplo. Hablará menos, escuchará más, y en su silencio, las palabras vendrán cargadas de poder. El respiradero del verbo es el umbral donde el espíritu cruza a la materia, y la palabra deja de ser eco para convertirse en acto. Que tu palabra sea aliento y tu aliento, comunión. Así, cada vez que digas sea, el universo responderá, hecho está. Capítulo 13. Ser respiración de Dios. El regreso final respirabas, pero no sabías quién respiraba. Caminabas por el mundo, tomabas el aire, y lo dejabas escapar, día tras día, vida tras vida, pensando que ese ciclo era solo tuyo, que el pecho se expandía y contraía por instinto, por necesidad, por inercia biológica. Pero ese misterio no es físico, ni químico, ni siquiera mental, es puro acto de Dios. El viaje termina cuando el alma reconoce lo que jamás dejó de ser cierto: no soy yo quien respira, es Dios respirando como yo. En esa confesión silenciosa se desvanecen los límites, se apagan las preguntas y el regreso a la casa del Padre no es un acontecimiento futuro, sino el instante perfecto en que todo vuelve a ser uno. En las enseñanzas de Ramana Maharshi, el sabio del silencio y de la autoindagación, resplandece una verdad simple y abismal. ¿Quién soy yo? No el cuerpo, no la mente, no el ego que dice yo respiro. Lo que respira en mí es lo mismo que respira en todos. El sí mismo es el único aliento que hay. Ramana no proponía filosofías ni sistemas, no enseñaba a manipular la respiración para obtener estados. Invitaba a descubrir, en la profundidad del silencio, que el yo no es más que una máscara, una onda sobre el mar inmóvil del ser. Cuando la mente se aquieta y el aliento fluye sin dueño, entonces se revela el secreto. Toda vida es respiración de Dios. El cuerpo, con su ritmo, no es más que el testimonio visible de lo invisible, el espíritu manifestándose, celebrándose, explorándose a sí mismo bajo infinitas formas. En las tablillas de Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, encontramos la imagen del universo como gran soplo circular, un océano de conciencia que inspira y expira eternamente. Hermes dice:
Así como el Uno respiró todas las cosas en sí, así cada cosa respira el Uno en sí misma. Nada está fuera del aliento de Dios. Quien respira sabiamente, recuerda su eternidad. Este saber no es patrimonio de los elegidos, ni de los eruditos, ni de los puros. Es la herencia original de todo ser que ha venido a la existencia. Pero el olvido fue necesario para que el regreso tuviera sentido. Así, el alma viaja, tropieza, sufre, busca, hasta que un día, al inhalar y exhalar sin propósito, percibe el temblor antiguo. No estoy solo, nunca lo estuve, nunca lo estaré. El que respira en mí es el mismo que respiró el universo. No hay distancia, no hay exilio, solo hay esto, ahora. Los cánticos de la comunidad del Codes, rescatados en fragmentos de pergamino, celebran este reconocimiento. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es el que nació del Espíritu, respira y es respirado, y en su pecho se oye el eco del nombre sin fin. Para estos hombres y mujeres, el último peldaño no era el éxtasis, ni el milagro, ni el control de la energía, sino la entrega sin reservas al hecho de ser respirados. La oración más alta era dejarse habitar, dejar que el Espíritu hiciera en ellos lo que solo el amor sabe hacer, unir lo de arriba y lo de abajo, hasta que no quede frontera. Su ayuno era la ligereza del ego, su fiesta era la comunión silenciosa de la respiración. El alma madura no busca ya el poder, ni el conocimiento, ni siquiera la paz, busca volver a ser transparencia, a dejar pasar el aliento que lo hace todo, que lo sabe todo, que es todo. Ya no respira para vivir, sino que vive para recordar que está siendo respirada. Cada instante es oración, cada gesto es sacramento, cada silencio es templo. Ya no queda nada que buscar, porque el buscador ha sido encontrado por aquel que sin moverse, lo buscó en todo. No se trata de renunciar al mundo, ni de huir de la carne, ni de negar el dolor. Se trata de reconocer que el espíritu no está lejos ni ausente, sino vibrando en cada célula, en cada pensamiento, en cada suspiro. El regreso final es aceptar, con humildad y gozo, que la vida jamás fue tuya. Fue, es y será siempre la vida única que se regala a sí misma, que se olvida para recordar, que se contrae para expandirse, que se da a sí misma el nombre y el rostro de cada criatura. De aquí en adelante, el alma ya no mide el tiempo por los latidos del reloj, sino por el ritmo del aliento eterno. Vive sin ansiedad, sin desesperación, sin meta. Cada respiro es una bienvenida, cada expiración, una entrega. El miedo se disuelve, la culpa se evapora, el pasado y el futuro pierden su tiranía. Solo queda el ahora, pleno, perfecto, completo. Así, el círculo se cierra. El viaje fue necesario, el olvido fue sagrado, pero el regreso es inevitable. Y al regresar, no se encuentra un Dios ajeno, sino el rostro familiar que ha estado respirando como tú desde siempre. Tú eres, aquí y ahora, la respiración de Dios. Y eso basta. Y eso todo lo transforma. Y ese es el verdadero final, el final que es un nuevo principio. La vida vivida como memoria y celebración del espíritu que nunca deja de respirar.